en la temática. Vamos a darle paso entonces a la segunda parte, que tiene que ver con eso que estaba diciendo precisamente el profesor Gañán, la aplicación de los principios de integralidad, continuidad y de alguna manera oportunidad, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que el profesor Patiño nos estaba diciendo ahora de la autonomía médica, en el ejercicio de la autonomía médica. Profesor Mauricio Torres, profesor de la Facultad de Medicina, entonces tiene usted la palabra que se nos hizo para la coordinación, y los intervinientes en esto, el doctor Sergio Izaza y la doctora Echeverry de la Facultad Nacional de Salud Pública. Buenos días a todos y a todas. Bien, entonces la idea es trabajar este segundo eje temático. No puedo dejar de hacer alusión a la fecha de hoy, 28 de julio. Yo soy salubrista ocupacional y desde hace varios años el 28 de julio fue declarado como Día Nacional de la Salud en el mundo del trabajo. Esta fecha se tomó en el país a partir de un hecho trágico que ocurrió en 1983 con la muerte de más de 120 trabajadores en la construcción de la represa del Guavio, y digamos es una fecha que ha tratado de visibilizar la condición de salud en el mundo del trabajo, que por supuesto es un componente esencial del derecho fundamental a la salud, como lo estipula la observación general número 14. En ese sentido, creo que dada la situación actual de crisis del sistema de la salud en Colombia y de la crisis sanitaria en general, habría que reflexionar también sobre el tema de las condiciones de los profesionales y los trabajadores del sector de la salud, que ha entrado en una profunda precarización y que está en una enorme desprotección. Hemos dicho que se requiere cuidar la salud de los que cuidan la salud, porque estos más de 20 años han precarizado profundamente la salud de quienes cuidan la salud, y por lo tanto creo que en una fecha como hoy y en un evento como estos vale la pena tenerlo en cuenta. Bien, entonces este eje pretende discutir algunos de los elementos esenciales que la ley estatutaria ha planteado, que son parte del derecho fundamental a la salud, como son el tema de la integralidad, el tema de la continuidad, el tema de la oportunidad, y esto en vínculo con la dinámica del sistema de salud y la dinámica de la autonomía médica, y como también han puesto ya sobre la mesa, el mismo tema de la autorregulación médica. Este es, digamos, un eje fundamental, porque otro aspecto en que se refleja la crisis de salud precisamente es que durante estas décadas hemos perdido o no hemos logrado configurar esos elementos de integralidad, continuidad y oportunidad. De los aspectos que mencionaba el doctor Gañán y que efectivamente cobran vidas cotidianamente, tienen que ver con la falta de oportunidad, con la falta de continuidad y con la falta de integralidad en la atención médica, y a su vez se vincula con un ejercicio de la autonomía médica. Entonces, para eso hemos planteado, pues le hemos solicitado a dos personas, a la profesora Esperanza Echeverry, profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública. Ella es magíster en ciencia política y doctorada en salud colectiva, una persona que ha venido investigando desde hace varios años en el tema del derecho a la salud, que nos aporte aquí su visión, y también le hemos pedido la participación al doctor Sergio Izaza, quien es médico pediatra, presidente de la Federación Médica Colombiana, y digamos una de las voces que durante todos estos años pues, ha agitado la bandera de la salud como un derecho fundamental. Entonces le voy a dar la palabra a ellos dos, inicialmente a la profesora Esperanza para que nos dé su punto de vista, y luego al doctor Sergio Izaza. Muchísimas gracias al doctor Torres y a la doctora Colorado por invitarme a compartir hoy acá en este escenario en el que vuelvo y me animo. Yo todos los días me desanimo con lo que veo en la cotidianidad.
pero cuando veo aquí las caras de los amigos, de los líderes sociales, de los académicos y de los compañeros con los que desde hace ya varios años compartimos la pasión por este tema y la expectativa porque antes de que nos muramos tengamos de verdad en Colombia la garantía del derecho fundamental a la salud, pues es muy alentador volver a estar hoy acá y pues poder poner en conjunto estas reflexiones. Yo fundamentalmente, pues como me toca hablar de lo que no existe, ¿no es cierto?, que es la integralidad, la oportunidad y la continuidad, yo quisiera más bien plantear 3 retos que hay allí para, o sea, yo le doy un valor muy importante al tema de los principios, pero mi perspectiva no es una perspectiva jurídica porque yo no tengo formación jurídica, es más una perspectiva sociopolítica y sanitaria y quisiera mostrar como los 3 retos que hay en una lectura desde abajo, es decir, desde las necesidades, desde el sufrimiento de la gente, a través de lo que hemos visto en las investigaciones sobre acceso a los servicios, sobre uso de la tutela en salud y sobre movilización social por la salud en Colombia. El primer reto entonces tiene que ver con la construcción de un derecho fundamental cuando prima un derecho que yo creo que ya hay amplia literatura en el país demostrando esto, ligado a la capacidad de pago o a la posición socioeconómica de la gente. Entonces, estas son 2 perspectivas antagónicas que además vienen de tradiciones sociojurídicas muy distintas. Por lo tanto, digamos, conciliar esto genera una contienda que en Colombia ha existido en los últimos, pues, ya 25 años diría, entre el derecho fundamental y el derecho ligado a la capacidad de pago. Bueno, entonces, como venía diciendo, hay 2 tradiciones, digamos, jurídicas y políticas muy distintas. El Estado Social de Derecho, que la Constitución del 91 consagró en Colombia, pues al menos en la teoría jurídica se basa en la dignidad humana, mientras que el derecho ligado al pago, pues el eje ordenador de la sociedad es el mercado y le apuesta a que haya menos Estado. De ahí el poder, pues yo creo que una evidencia contundente de esto es el poder económico y político de los actores privados en este tiempo de implantación de la Ley 100 y de todos sus ajustes legislativos. Por otro lado, el derecho fundamental le apunta a una verdadera ciudadanía social sustantiva que tiene que ver con lo que ya varias personas han señalado acá, lo hablaba ahorita el profesor Gañán, con la superación de la pobreza y donde concibe los derechos sociales como un piso básico, no como un techo. El POS actúa como un techo, no como un piso. En una perspectiva de derecho fundamental, el contenido del derecho es un piso que se va expandiendo a medida que las necesidades, el perfil epidemiológico, los índices de pobreza y la inequidad van tensionando ese piso. Y parte de un principio de justicia socialdemócrata basado en la necesidad y en la capacidad, por el cual cada quien recibe según su necesidad y aporta según su capacidad. Principio pues que yo creo ha sido trabajado ampliamente en el país por académicos como Mario Hernández, Román Vega, etc.
Entonces, pienso que allí, en esa tensión, pues lo que ha primado en este tiempo es un principio más bien de justicia ligado a la capacidad de pago. Igualmente quisiera señalar que los principios tienen un contenido distinto cuando están en un contexto sociopolítico donde prima el Estado social de derecho a cuando están en un contexto donde prima un derecho ligado a la posición socioeconómica. Creo que ahí vemos el contraste entre la universalidad entendida como no discriminación y resolución de las necesidades, pero además como una universalidad pensada en perspectiva de calidad y de condiciones de vida frente a un concepto absolutamente reducido de un paquete de beneficios, sea este más amplio o más estrecho, pero igual es un paquete de beneficios. Ya señalaba ahorita el profesor Gañán que la equidad y la solidaridad pues no solamente se han reducido al aspecto financiero, a la imparcialidad financiera, que el que más gane aporte proporcionalmente, y no a un principio de justicia social. Y creo que se ha perdido también un asunto que es clave en el Estado social de derecho, que es la perspectiva colectiva. Es decir, un mecanismo, por ejemplo, de financiación donde todos coticemos para una ayuda intergeneracional, por ejemplo. Esto ya, todas las estrategias, tanto en salud como en seguridad social, como en riesgos laborales, se convirtieron en mecanismos de cotización individual. Pero además hay una debilidad estructural, digamos, del Estado social de derecho en Colombia, porque finalmente ha terminado construyéndose es por la vía de la jurisprudencia y no por la vía de la ciudadanía material que sustantive esos derechos. Entonces, algunos actores que han tenido una línea de defensa, pues creo que vale la pena resaltar ese papel, porque también llegamos a una ley estatutaria como producto de una lucha social, pero también de una lucha, creo, jurídica, donde muchas veces una línea progresista de la Corte se enfrentó con el Ejecutivo o con el Legislativo. Creo pues que ya todos ustedes conocen quiénes han sido los actores del derecho ligado a la capacidad de pago en Colombia y cómo se ha terminado, cómo esto deviene en una profundización de la racionalidad mercantil y en un traslado de costos a los usuarios. Yo quisiera mostrar esta línea de tiempo para ilustrar lo que he venido señalando. En esta gráfica ustedes ven las reformas más importantes que han ocurrido en el país desde la Constitución de 1991 y ven el intento o la intencionalidad de construir un Estado social de derecho, cómo ha sido desmantelado por sucesivas reformas que han disminuido los aportes para el gasto público social o han disminuido las transferencias, que fue una de las grandes ganancias, digamos, de la Constitución, para que se hiciera efectiva una política social con destinación específica para luchar contra la pobreza y por la equidad. Entonces, se ha venido instaurando ese desmantelamiento del Estado social de derecho, y esto ha fortalecido cada vez más entonces la lógica de mercado. Por eso los principios realmente de integralidad, de oportunidad y de continuidad, mientras esa lógica exista, pues no van a ser superados por un mandato jurídico o legislativo, reconociendo, porque yo sí soy una defensora, digamos, de una línea progresista que ha tenido la Corte. Creo que la Corte no siempre ha sido coherente, pues, y no tendría por qué serlo en la medida en que también han pasado por allí
toda clase de visiones frente al derecho, pero creo que al menos en el tema de salud ha habido una línea garantista si uno revisa los informes de la Defensoría del Pueblo y si uno revisa pues otros trabajos que se han hecho en el país. Entonces, el primer reto finaliza ahí, es decir, qué perspectivas tenemos desde una movilización importante de la academia, desde un centro de pensamiento en el tema de derecho a la salud, de construir un derecho fundamental cuando prima el derecho ligado al pago y el desmantelamiento que se ha venido haciendo en el país desde el Estado Social de Derecho, que cada vez es más frágil y se ha fortalecido más el mercado en los sectores sociales. Un segundo reto tiene que ver con el alcance de la ley estatutaria para resolver violaciones sistemáticas del derecho fundamental a la salud ante un creciente malestar social. La mayoría de las barreras de acceso a los servicios, según los estudios que hemos hecho en Medellín, tienen que ver con violaciones precisamente a los principios de integralidad, de oportunidad y de continuidad. Son los tres principios que sistemáticamente más se reclaman como restitución del derecho en las acciones de tutela. Entonces, en esto quisiera señalar algunos asuntos para ilustrar cómo se viene sistemáticamente violando esos principios en la práctica y además cómo se instaura una mentalidad, incluso en los trabajadores de la salud, proclive a la mercantilización y a la contención de costos en la prestación de los servicios. Entonces, un primer asunto tiene que ver cómo han seguido aumentando las acciones de tutela en salud por servicios o por prestaciones que están contenidas en el POS. Es decir, por servicios y prestaciones por los cuales el Estado y la sociedad ya pagamos, ¿sí? Entonces, el informe de la Defensoría del Pueblo de los últimos 20 años en Colombia muestra que aproximadamente un 65% de esas acciones de tutela siguen siendo por servicios que están en el POS, y esto a pesar de la ley 1122, de la 1438, de la sentencia 760, que desde antes, pues ya desde antes de la ley estatutaria, ya la sentencia 760 había dicho que la salud era un derecho fundamental autónomo. Entonces, esto es una muestra que nos debe llevar a pensar, bueno, ¿hasta dónde entonces? ¿Cuál es el límite de lo legislativo para lograr el cambio social? Creo que ese es un debate pues que está vigente, pero que creo que vale la pena retomar. Un segundo asunto en este reto tiene que ver con la movilización social. Ustedes ven en este gráfico las luchas sociales por la salud en Colombia, documentadas como protesta social. Acá no está la construcción del movimiento social, ni está tampoco la contienda legislativa, que son otros espacios de lucha pues, social y ciudadana. Esto se refiere únicamente a las protestas sociales documentadas por 10 periódicos nacionales y regionales y que reconstruimos con una base de datos del Centro de Investigación y Educación Popular. Los números que ustedes ven son cuantitativos y muestran que justo en los momentos donde ha habido cambios más importantes en el país en la política de salud o en la política social es donde ha habido una mayor movilización social. Y como algunos de estos problemas pues son crónicos, vienen desde que se puso en marcha la reforma a la salud. Entonces, cabe preguntarse, bueno, finalmente aquí tenemos está actualizado hasta la emergencia social en salud, pero cabe señalar que
la protesta social nunca ha parado, ni la lucha social desde la contienda legislativa o desde la construcción de un movimiento social por la salud en Colombia ha parado. Entonces, hemos tenido la Alianza Nacional por la Salud, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia 760, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, es decir, diferentes espacios, pero lo que sí es claro es que en el país se ha construido una identidad en el movimiento social en torno al derecho fundamental a la salud. Y creo que esa sí ha sido una ganancia muy importante, y también creo que el movimiento social fue definitivo, si bien no ha logrado reversar los aspectos estructurales que están generando esas violaciones ligadas al no respeto de los principios de oportunidad e integralidad y continuidad, pues en la práctica sí es cierto que, digamos, la movilización empieza más como un rechazo a ciertas políticas, pero va construyendo esa identidad. Entonces, creo que es muy importante resaltar que sin eso no hubiese sido posible tampoco tener hoy una ley estatutaria. Fue gracias a la presión de muchos actores y del movimiento social, no solo que tuviese una presencia en la contienda legislativa mostrando otros proyectos de ley alternativos, tanto ordinaria como estatutaria, sino también que hubiese una presión importante para que el gobierno firmara la ley estatutaria. De manera pues que creo que el derecho tiene que mirar también hacia abajo, hacia cómo desde la construcción de la protesta social se está moldeando otro tipo de derecho, y hay que hacer interpretaciones más robustas de la parte jurídica, cómo se ha enriquecido con los aportes que hay desde allí. Y es paradójico también que en Colombia esa construcción haya sido por la vía del despojo, porque históricamente creo que aquí está Mario, y creo que los trabajos de Mario en eso han sido muy contundentes, mostrar cómo en Colombia nunca, ni antes de la Ley 100, tuvimos la garantía de un derecho a la salud. Entonces, pues si bien esta construcción tiene la debilidad de haber sido por la vía del despojo, también tiene esa otra cara de que desde allí se han construido nociones y prácticas de ciudadanía. Y finalmente yo pues voy a atreverme con un exabrupto jurídico en el tercer reto, aprovechando y escudándome en que no tengo formación jurídica. Pero a mí me parece que tenemos un reto, y es cómo le pensamos a normas de mayor alcance que interpelen el orden jurídico que tenemos hoy. Yo parto de que es una ganancia la ley estatutaria, pero me siento mucho más cercana a la posición que expresaba ahorita el profesor Gañán, porque siento que realmente lo que uno ve en la cotidianidad son las barreras de acceso para la gente. Vemos que con la ley estatutaria lo que han hecho muchas EPS, por lo menos en Medellín, es refinar las formas de negación de los servicios. Por ejemplo, devolviendo las personas porque la historia clínica no está completa. Entonces no hay una negación explícita del servicio, pero hay un aplazamiento y una dilación con una estrategia nueva, que es decirle a la gente, bueno, es que mire, sí, le vamos a aprobar todo lo que usted está solicitando, pero necesitamos que haya una reconstrucción supremamente detallada de cuál ha sido la evolución. Y en fin, así podría haber muchísimos ejemplos, pero a lo que me quiero referir es a dos asuntos. ¿Qué tan posible es pensar desde el derecho mecanismos de protección colectiva que reconozcan en las violaciones individuales y sistemáticas del derecho a la salud una violación colectiva del derecho a la salud de los pueblos? No sé, pues, creo que es un asunto para pensarlo, es decir, cuando reiterativamente
las acciones de tutela son por las mismas causas y uno lo lee desde hace 20 años en los informes de la Defensoría, entonces valdría la pena pensar cómo evitar este desgaste también del sistema judicial. En tanto, en una investigación que hicimos en Medellín, mostrábamos a costos del 2009 que una tutela que llamamos sencilla, es decir, sobre la cual ya hay jurisprudencia y suficiente ilustración, le cuesta al sistema judicial $200, mientras que una tutela más compleja que requiera allegar otras pruebas, otros testimonios, le cuesta al sistema judicial de Medellín $400. Y creo que ahora debe ser más, pues, con el alza del dólar, ¿no es cierto? Entonces, quisiera dejar esa pregunta y una segunda pregunta frente a este reto. ¿Estamos dispuestos, desde nuestro saber académico, desde nuestra militancia social y política en el tema del derecho a la salud, a presionar que el gobierno colombiano firme y ratifique el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Este protocolo facultativo ya tiene vigencia internacional porque se requiere, y el doctor Edgar me corregirá, que 10 países lo ratifiquen a nivel internacional. Entonces entró en vigencia en mayo del 2013 y permite hacer denuncias de violaciones individuales a los derechos sociales, ¿sí? Obviamente el derecho internacional tiene muchísimas restricciones, pero creo que la importancia política de presionar la firma en Colombia de un protocolo facultativo sería la visibilidad internacional que le podemos dar a las violaciones de estos derechos que contradicen digamos, el éxito o la publicidad que se le ha hecho a la reforma colombiana como un caso exitoso en el mundo, ¿no es cierto? Y que nos mereció en el año 2000 incluso una distinción por encima de países como Cuba. Entonces, esos son los asuntos que quisiera compartir con ustedes. Creo que estamos en un momento estratégico donde otros actores que habían permanecido muy cercanos a la institucionalidad hoy abogan porque haya una reforma estructural al sistema de salud, y creo que hay de dónde partir porque hay insumos que han sido construidos ya y proyectos distintos de ley y gente dispuesta a apostarle a esto. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Esperanza, por las reflexiones, los planteamientos y las preguntas que deja señalados para esta mesa. Le doy la palabra entonces al doctor Sergio Izaza. Gracias, Mauricio. Le ruego me disculpen la voz, pero tengo un poco de disfonía. Yo quisiera introducir esta parte del este eje, el de los principios de integralidad, continuidad y oportunidad en el sistema de salud y en la atención, partiendo de una cuestión muy general, muy amplia, y es que Colombia es un Estado social de derecho. Y a los gobernantes, empezando por el presidente, en sus alocaciones públicas, no sé si lo olvidan o lo omiten deliberadamente, pero cuando se refiere a Colombia como Estado, gracias, lo hacen como el Estado, como un Estado de derecho. Y los juristas saben muchísimo mejor que yo cuál es la gran diferencia entre un Estado social de derecho y un Estado de derecho. En el Estado social de derecho hay objetivos para el desarrollo individual y colectivo en todas las acciones de las personas, en todas las acciones del Estado. Y hay una participación social muy importante y tiene como objetivo la transformación de la sociedad en términos de la pobreza y del bienestar público. Mientras que el Estado de Derecho se ocupa exclusivamente o fundamental,
fundamentalmente de la libertad y el derecho a la libre empresa, por decirlo de alguna forma. De manera que ese es un punto clave. ¿Y por qué lo traigo a cuento? Porque es que cuando nosotros hablamos de estas cosas, de la salud, etcétera, lo hacemos generalmente circunscritos o bajo la influencia de lo que se dice permanentemente desde las esferas de poder. Y esta es una forma de negar la realidad política constitucional del país, que Colombia es un Estado social de derecho. Cuando eso se niega, se entra a justificar precisamente todo lo que garantice el pisoteo, por decirlo de alguna forma, de lo que es la Constitución. Y el segundo aspecto que quería hablar de integralidad, precisamente, era partiendo desde una posición de lo que es el concepto del derecho como seres humanos, y empezando por la condición fundamental de cualquier ser humano, que es el de la dignidad, y de ahí arrancando con todos los procesos que tienen que ver. Y la salud como derecho fundamental, precisamente uno de los puntos que desde el año 2000 planteaba la Federación Médica Colombiana era: no hay que reformar la Ley 100, lo que hay que reformar es la Constitución, porque es que la Ley 100 es simplemente el desarrollo de un mandato o de lo que se podía desarrollar según los poderes políticos de la Constitución. Y resulta que lo que decíamos, nuestro discurso en esa época, era que la salud no existía en la Constitución como derecho fundamental y que solamente lo reconocía como derecho fundamental para los niños, es donde está establecido específicamente. O sea que en Colombia un niño llegaba a tener 17 años y 364 días, una persona, y apenas cumplía los 365 días dejaba de tener el derecho fundamental. De manera que recuerdo que alguna vez, cuando el doctor Carlos Gaviria era presidente, era senador, perdón, y había sido antes presidente de la Corte Constitucional, me acerqué a él para plantearle esto, y me dijo: esto es una cuestión que tiene que desarrollarse de otra forma. Lo hizo la Corte con la sentencia T-760. Cuando ocurrió esta sentencia, pues de todas maneras planteamos la importancia y la necesidad de lograr una ley que estuviera por encima de la ley ordinaria, que era la Ley 100. Y lo que se planteó la comunidad médica en su conjunto fue: si queremos plantear un real cambio que nos respalde para el cambio de la Ley 100 o del desmonte de la Ley 100, tenemos que lograr una ley estatutaria que reconozca la salud como derecho fundamental. Esto lo digo porque es importante para pues, que se conozca cuál ha sido el trasegar histórico de haber llegado hasta esta propuesta de ley. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Y aquí empieza la cuestión de la integralidad. La integralidad partiendo del derecho, del concepto de derecho y el concepto de salud desmedicalizado. La salud expresada como derecho, en donde todos los eventos de la vida humana y de todos los eventos del desarrollo de la sociedad inciden sobre lo que es la salud. Y precisamente este concepto de integralidad es imposible que se desarrolle dentro de un concepto en donde la salud está medicalizada con el fin de que funcione como una industria más. Es decir, si nosotros miramos cómo funciona hoy en día la administración de servicios médicos o la prestación de los servicios médicos y la forma como están articulados, vinculados los médicos y los profesionales de salud a la prestación de este servicio, podemos asimilarlos sencillamente a un proceso industrial común y corriente. Y esto es muy sencillo verlo, es ver cómo los tiempos de atención establecidos para los pacientes, para los médicos y sus pacientes, entonces se dice que debe ser de 30 minutos a media hora, o no, de 20 minutos a media hora, o no inferior a 20 minutos. Y las empresas se inventan mecanismos para que en menor cantidad de tiempo se atiendan a mayor cantidad de pacientes. Eso a los que
estudiamos en alguna época de la adolescencia la economía política, le recuerda como el taylorismo, ¿no? Y entonces allí ustedes se acuerdan que hay una fórmula que dice espacio en S es igual a velocidad por tiempo. La CPS le pusieron un par de palitos a la S de espacio y dice dinero es igual a velocidad por tiempo. Esa es más o menos la razón de ser de esto. Por eso es imposible, es absolutamente imposible que en un sistema cuyo objetivo, como lo dijo el doctor Patiño, luego de haber convertido a la salud en una mercancía, funcione de una manera distinta. Por lo tanto, ese sistema y ese modelo de atención, en donde medicaliza el concepto de salud, por lo tanto lo desintegra, eso hace todo lo contrario a integrarlo, lo especializa y superespecializa, ¿sí? Y donde a sus prestadores los convierte en simplemente instrumentos o partes de un sistema productivo, pues no puede funcionar de una manera integrada a lo demás, porque el objetivo no es ese. Quiero decir con esto, además, que este sistema o este modelo tiene que responder y satisfacer las necesidades de una cuestión que es mucho más grande, que es lo que podemos llamar el modelo médico empresarial, médico industrial. El modelo médico empresarial, digamos que la parte más visible es esto que acabo de decir, pero como parte de ese modelo médico empresarial hay un instrumento supremamente importante que es el captador de las finanzas, que se hace a través del aseguramiento privado individual, y por eso las situaciones que mostraba la doctora en cuanto a prestación de servicios, y por eso los ejemplos de afiliación, ¿sí? Sobre la base de qué se tiene, qué capacidad se tiene, por eso las diferencias, no la integración entre los planes de beneficios, etcétera. Pero además no es solamente el modelo de aseguramiento en donde el sistema financiero juega un papel muy importante. Hay otros elementos importantísimos en el modelo médico empresarial. Los medicamentos, el desarrollo de los medicamentos. En la época de la farmacéutica y de la química farmacéutica se desarrollaron fórmulas que, de acuerdo con los creadores, se podían tener unos privilegios para sacar o rescatar, por decirlo de alguna forma, la inversión económica hecha y financiera hecha para el descubrimiento de moléculas, y luego lo de las patentes que le daba, digamos, como un resarcimiento social de exclusividad por 20 años para sacar además ganancias en ese sentido. Pero eso era además es un comportamiento que permite prácticas monopólicas y monopsónicas, no solamente monopólicas en cuanto al manejo, sino ante la imposición de los precios, ¿sí? Y el manejo de esto. Y se convierte esto otra vez en un elemento desintegrador, por cuanto rompe o limita de manera brutal el derecho al acceso a la salud a través del acceso a medicamentos. Cuando el doctor José Félix Patiño fue ministro de Salud, introdujo en Colombia los medicamentos genéricos. La respuesta fue menor a 24 horas. El mismo día que se promulgó, que se publicó el decreto de medicamentos genéricos, la industria farmacéutica brincó y los llamó las aguapanelas. Me acuerdo de una caricatura de Chapete, tal vez, el del gran Suamis, no sigo diciendo porque a mí me calculan la edad, pero en donde decía, señor, dele, un hombre llega a la farmacia, entonces pregunta por un medicamento y le dice, es que no tenemos, y dice, bueno, entonces deme una aguapanela, ¿sí? Refiriéndose al genérico. De ahí en adelante le llamaron las aguapanelas. Ustedes recuerdan que la industria farmacéutica transnacional empezó desde esa época, desde el año 1966, una pelea frontal, inmisericordia contra los genéricos, y que desde hace 2 años apenas o 3 años ya no pelea contra los genéricos,
sino que adquirió a las fábricas o a los laboratorios productores de medicamentos genéricos, y ahora sí son de buena calidad porque los producen las transnacionales, siendo las mismas plantas con los mismos principios activos que producen los medicamentos genéricos. ¿Cuál es la nueva pelea ahorita en disputa? Entonces es el derecho exclusivo a los biotecnológicos. Y entonces, ¿qué ocurre? Nuevamente la industria farmacéutica presenta una propuesta en la cual no pueden producirse medicamentos biotecnológicos, lo mismo de genéricos pero trasladado a biotecnológicos, y esta la perdieron parcialmente con el decreto sobre biotecnológicos, pero la llevan ganada porque van ganando tiempo porque no hay reglamentación sobre ese decreto. De manera que esta es la perspectiva en ese sentido. Y la otra perspectiva es la de todo lo que tiene que ver con biotecnología, las vacunas. Ustedes saben que Colombia era un país, o no sé si lo sabían, Colombia era un país productor y exportador de vacunas. Productor y exportador de la vacuna contra difteria, tosferina, polio, sarampión, papera, rubiola, ¿sí? Propuso la vacuna contra el paludismo, mal llamado malaria, y hoy Colombia no produce ni media vacuna. Todas las vacunas las importa, y nosotros en la vida práctica diaria tenemos que vernos sometidos a la escasez o ausencia de determinadas vacunas y a tener que romper los ciclos de vacunación de nuestros muchachos, de nuestros niños. Así que este es el otro elemento de la industria del complejo médico empresarial, pero no se queda allí. Hay otra cuestión que es la construcción de hospitales y además la de las entidades que desarrollan y promueven creación de IPS. Para ver el futuro que nos espera con lo que está ocurriendo con el cierre de hospitales, simplemente recordemos la historia local de la Caja Nacional de Previsión y el Seguro Social. Estas dos instituciones eran las instituciones que regulaban los precios del sistema en ese momento. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que se dio fue simplemente una actividad de desprestigio, de marchitamiento de cada una de las instituciones, y el gobierno puso en su dirección personajes corruptos que se dieran a la tarea, además de quebrarlos. Pero además, y desafortunadamente fue una enfermera, la entonces Superintendente Nacional de Salud, como veía que la gente defendía su seguro social, sancionó al seguro social prohibiéndole más afiliaciones, y con esto le dio precisamente la posibilidad a que toda la empresa privada se apoderara de toda la infraestructura del seguro social. ¿En manos de quién están hoy todas las clínicas del seguro social en el país y de las cajas de previsión? Todas están en manos privadas, absolutamente todas. Entonces, lo que nos espera con la red pública de hospitales y muchas clínicas y hospitales privados que están en quiebra, a quienes se les debe más de 12 billones de pesos, es precisamente que se venda no a huevo, a cáscara de huevo, esa infraestructura para que sea tomada y actualizada por estas empresas de ese complejo médico empresarial. De manera que esto es una cuestión que tenemos que tenerlo en cuenta para que contextualicemos y enmarquemos lo que sigue adelante. Bien, y fíjense que con esto estaba hablando solamente de un segmento, de un sector, del sector de la atención médica como uno, hospitalaria ambulatoria, como uno de los elementos del goce del derecho a la salud. Los demás elementos nos los dan los determinantes sociales, políticos y culturales y estructurales, como decía el doctor Gañán. Y esto tiene que ver con que si un gobierno es realmente serio y coherente y consecuente con las palabras como las que nos leyó el doctor Patiño, debería realmente integrar a todas las políticas de Estado el concepto de la salud como tal, en transporte, en trabajo, en educación,
Pues nomás recordemos lo que acaba de decir Mauricio para introducir este segmento, de que hoy 28 de julio es el día que en Colombia se celebra la salud laboral, la salud en el trabajo. Entonces, yo quisiera con esto enmarcar esta parte y decir que el concepto de integralidad parte del derecho, pero parte también de todo lo que es un Estado y las políticas de gobierno y las políticas de Estado. Finalmente, querría decir que la integralidad como derecho también tiene un elemento, digámoslo, microscópico, pero es cotidiano y es el que mueve todo el sistema, que es el acto médico. Entendiendo por el acto médico la relación íntima, individual, entre el paciente y su médico, y entre el paciente y el equipo de trabajo, el equipo que le presta toda la atención. Y en ese sentido, cuando hablamos de la autonomía profesional, que envuelve y debe envolver a todas las profesiones que participen de ese equipo, que participen de ese acto médico, hablamos también de la autonomía del paciente como persona, como individuo. Es el paciente quien acepta con su equipo y con su médico en particular una relación en donde acuerdan un tratamiento para obtener un resultado, que es el de la recuperación de su salud, si se ha perdido, o de mantener la salud. Esa es la parte individual. Pero hay otra contraparte que es la muy grande, que es lo que debería ser la estrategia de atención primaria en salud, entendiendo como la forma en donde el Estado y el sistema se relaciona con las comunidades y con los individuos. Y en esta estrategia, la primera opción o la primera obligación que se plantea la atención primaria es la de el Estado sale a buscar a su sociedad para determinar allí varias cosas. Uno, quienes están sanos para que sigan siendo sanos, quienes están en riesgo de enfermedad de acuerdo con su condición para prevenir la enfermedad, y quienes están enfermos para tratarlo. O sea que fíjense que es un solo segmento, el de la parte de atención, y todas las otras demás, las otras cosas están relacionadas con lo que es las políticas de Estado. En un sistema en donde el objetivo de la salud como mercancía es producir ganancias financieras y económicas, es imposible que esto ocurra, porque entonces todo lo que se llamaría, podríamos llamar, yo he llamado medicina de consumo, ¿sí?, se caería estruendosamente sobre la parte de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Izaza, por su intervención. Quiero anotar 2 o 3 cosas para luego dar la palabra a algunos para intervenir en este tema. Me parece que tanto la profesora Esperanza como el doctor Sergio han anotado un tema desde el cual leen estos elementos esenciales de integralidad, continuidad y oportunidad, y es que básicamente en una estructura de mercado como el que tenemos en el sistema de salud no es posible hacer realidad esos principios de integralidad, oportunidad y continuidad. Y eso a su vez dialoga, digamos, con la comprensión desde qué perspectiva de derecho se ha construido el modelo de ley 100, que contrasta con la perspectiva de derecho de la ley estatutaria en salud. Es claro que el modelo de ley 100 tiene una perspectiva del derecho de tipo contractual, donde las personas somos usuarios consumidores que debemos demostrar capacidad de pago para poder acceder a los servicios. Solo en tanto demostramos capacidad de pago podemos acceder a cierto tipo de servicios que están también definidos por esa capacidad de pago. Una cosa es lo que reciben las personas del régimen subsidiado, otra la del régimen contributivo y otra la de los regímenes especiales. En contraste con una perspectiva de ciudadanía que se tendría desde la ley estatutaria, donde el conjunto de la ciudadanía del país tendría que tener la garantía de esos principios esenciales del derecho simplemente por su titularidad del derecho a la salud y no por demostrar una capacidad de pago, ¿cierto? Y el otro elemento planteado acá, que lo esboza Sergio, es que el tema de la autonomía médica
no puede hacerse realidad simplemente por un nuevo contexto jurídico, porque esa autonomía médica está en el marco de un contexto económico sobre la base de un complejo médico-tecnológico que es el que finalmente define esa autonomía médica. Y ese tal vez es una de las críticas nodales que se le hace a la ley estatutaria, y es que la ley estatutaria no toca la matriz de intermediación del aseguramiento privado que impone la ley 100. Y ese es, digamos, en gran medida el planteamiento que se ha hecho desde los sectores sociales y académicos en gran medida. Si no se afecta esa matriz de intermediación, si no se afecta la lógica de mercado impuesta en el sistema de salud, no es posible avanzar en una línea distinta a pesar de hoy contar con un nuevo contexto jurídico con la ley estatutaria en salud, que la leemos favorable siempre y cuando sea la vía, la ventana que permita ir a configurar una nueva ley ordinaria que configure unas nuevas políticas de Estado en salud y un nuevo sistema de salud en clave realmente de derecho a la salud, que daría la oportunidad entonces de comprender la salud más desde una perspectiva integral de determinación social de la salud, donde los profesionales de la salud y otros profesionales, los profesionales de la salud, incluidos los profesionales médicos, podrían cumplir un papel específico en la realización del derecho fundamental a la salud. Entonces, doy la palabra para quienes quieran intervenir en este aspecto. Néstor. Quiero unir los dos temas de la primera conferencia y todo porque van muy ligados. Primero, para nosotros como representantes de pacientes y de la comunidad que todo el día utiliza el sistema de salud, vemos que el primer ejercicio que tenemos como sociedad, que creo que es más barato, es que el gobierno interiorice que existe la ley estatutaria. De pronto aquí hay actores donde hemos estado sentados que decía, tenemos que empoderar a los ciudadanos que conozcan sus derechos. Y la experiencia que nos ha dado con países donde la salud es un derecho fundamental es que los ciudadanos ni siquiera lo tienen claro porque el Estado lo reconoce. Entonces aquí tenemos una gran disyuntiva, es que tenemos un gobierno que no quiere aceptar que es un derecho fundamental y está haciendo un sistema jurídico paralelo y una infraestructura paralelo en contravía de muchos principios y del articulado de la ley estatutaria. Entonces, como sociedad tenemos un grave problema, es que tenemos un gobierno que no ha interiorizado la ley. Para nadie es un secreto, ustedes pueden revisar todas las entrevistas, las notas periodísticas del discurso del presidente en contra y el ministro que se encuentran en contravía totalmente. Y ahora vamos, lo que se ha mencionado, el tema de toda la parte de artículos y decretos que se hacen. Otra gran necesidad que tiene el país es la actualidad jurídica del sistema de salud. ¿Por qué? Porque la ley estatutaria tiene unos trazados, la reconoce como derecho fundamental, pero hay una ley 100 que reconoce otras cosas y hay una reglamentación que está operando al día de hoy como opera el negocio de la salud, que son toda la reglamentación, los decretos, los artículos, absolutamente, que son contradictorios en muchos casos. Entonces hay una necesidad, y yo sí hago un llamado hoy, gracias a que está en la academia de acá, es que necesitamos la actualidad jurídica del sistema de salud en Colombia. Porque tenemos una ley en vigencia estatutaria, tenemos una ley 100, una 1122, una 1438, unos planes de desarrollo, que ya en muchas cosas se contradicen, pero lo que sigue vigente es lo que está vigente, que sirva para el negocio, pero no para el ciudadano. Y en esto creo que las facultades de Derecho pueden prestar una gran labor en revisar muy rápidamente esa actualidad jurídica del sistema de salud. Pero vemos que el gobierno, con su decreto único de salud, que quiere sacar en esa revisión que tuvieron en todos los ministerios, pues esa filosofía no estuvo vigente, porque todavía vemos cosas que están en contravía de la ley estatutaria. Y empecemos por el decreto único de afiliación, que esa venimos el concepto sobre, hombre, si es un derecho fundamental, la afiliación es la única que me da el derecho, tengo que aparecer yo en una base única de datos para que yo tenga derecho a la salud. Si me atraso un mes, ¿es derecho fundamental o es derecho comercial por no estar al día? Entonces, esas disyuntivas que tenemos hoy en la realidad del día a día, porque yo tengo pacientes que si no aparecen en el mes no tienen tratamiento, y es derecho fundamental, y puede estar afiliado, ojo, pero por un solo error del sistema, si no aparece en la base única de afiliación, no tiene derecho. Entonces, mire que tenemos una disyuntiva jurídica entre lo que está vigente a partir del 16 de febrero y la realidad que vive el país. La capacidad de pago, para nadie es un secreto que definitivamente el derecho está de acuerdo a una capacidad de pago que es muy diferente a que cada uno aportemos
lo que podamos de acuerdo a nuestros recursos para ese concepto de solidaridad a que sea el derecho de acuerdo a la capacidad de pago. Es, si yo no pagué porque ese mes me atrasé o no pude o estaba fuera viajando del país, como le pasa a muchos pacientes y no pudo pagar porque es independiente, usted no tiene derecho a la salud. Entonces mire que esa capacidad de pago está ligada, que es diferente a decir, yo debo aportar con mis impuestos o con el impuesto específico de salud de acuerdo a lo que tenga. Y no se diga más si no puede mostrar el nivel de pobreza. Y eso va muy relacionado con lo que hablaban hoy de continuidad. En la ley 100 hablaba clara de la continuidad, por ejemplo, de tratamientos en curso de patologías de alto costo, que nunca se ha cumplido y que lo hemos reclamado. En la ley estatutaria lo vuelve y lo recalca y dice, no se puede suspender un tratamiento a un paciente. Pero yo les pregunto, ya el gobierno lo reconoció, el 5% de los pacientes mensualmente se les interrumpen los tratamientos porque no aparecen a paz y salvo en sus aportes de afiliación. Y eso es una realidad que vivimos. Pero entonces, ¿cuál es el error que tenemos como sociedad? Es que no somos activos frente a esas partes. ¿Qué tenemos que hacer? No podemos pasarlo de la misma ley 100, empezar que empieza a torcerse cada día más. ¿Qué es lo que está pasando con la ley estatutaria? Está vigente, pero no estamos haciendo lo suficiente para que no se implemente de manera equivocada o, que es peor aún, no se llegue a implementar, ni que sea reconocido por los actores del sistema de salud que existe y que se debe aferrar a la ley, para ser un poquito más pragmáticos. Mientras que los actores de salud no quieran decir, existe una ley, la debemos de cumplir, sino que están motivando a que no se debe cumplir, desde el mismo gobierno estamos mal como sociedad. Y de ahí podemos toda la cadena para desencadenar. El concepto de integralidad, como lo mencionaban acá, pues ni se diga porque eso está todavía peor. Por una razón, es el cruce del derecho con la administración del derecho. Entonces, cuando en el negocio de la salud yo quiero administrar el negocio, tengo que curarme de todo lo más posible para que esa rentabilidad que yo cuido con esa plata que me da, la pueda reglamentar al máximo. Entonces, esa integralidad tropieza ¿en qué? En el gasto. Si una integralidad es gasto. Y eso es incompatible con utilidad. Entonces, esa reglamentación administrativa del derecho a la salud como negocio está en contravía del manejo de, en realidad, del derecho de la salud como derecho fundamental y ese concepto de integralidad. Y no vayamos más atrás. Néstor, disculpa, ¿se puede cerrar? Sí, yo creo, pero este resumen lo considero importante porque es la realidad que está viviendo. ¿Sí? Y yo creo que hoy estamos actores como la academia y diferentes centros de pensamiento que tenemos que empezar a mirar la realidad del país en este momento. Lo de urgencias, se mencionaba esta mañana, que la ley estatutaria era un avance y se acaba el paseo a la muerte. Yo tengo casos, porque ahora tenemos una disyuntiva técnica. ¿Dónde termina la urgencia? Y entonces tenemos las clínicas diciendo, para mí la urgencia del paciente que se fractura tibia y peroné no es operarlo, sino calmarle el dolor y entregárselo a la EPS. Entonces tenemos una disyuntiva que solamente está ligado a ¿qué? A esa capacidad de pago y al negocio, es la facturación. Para mí es un negocio, no es nada más, es si puedo facturar y puedo cobrar, doy servicio. Y aquí entramos todos. O sea, este llamado lo hago porque estamos con esa disyuntiva. La afiliación es el derecho. ¿Cómo tengo uso del derecho si me quedo sin trabajo mañana, como la mayoría de algunos que están aquí que son contratistas y se acaba el contrato el viernes y todo el mundo no sabe que al otro día no tiene salud o solamente le cobija 30 días por urgencias? Pero ya tenemos un derecho fundamental. Entonces, ¿cuál es la realidad del país? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con un gobierno que saca un decreto de afiliación, un borrador que muchos de ustedes lo conocen, que va en contravía de la ley estatutaria. Quiero cerrar con eso para hacer un llamado de que no podemos caer en el mismo error de dejar implementar una ley torcida o peor aún, que siga siendo un saludo a la bandera ya en los 4 o 5 meses que lleva, como es el concepto del acceso y el goce efectivo del derecho para cualquier ciudadano como derecho fundamental. Gracias, Néstor. Sergio, muy cortico porque vamos a dar paso ya a los guardias. Mire, quiero decir en un minuto 3 cosas. 1, la ley estatutaria debe convertirse en un instrumento pedagógico para lograr la movilización y la conciencia ciudadana sobre sus derechos, sobre el derecho fundamental a la salud, para que la gente piense y sepa, y los médicos también, y enfermeras y todos los profesionales, que por fuera de la ley 100 sí hay salvación, que lo que hay que hacer con la ley 100 es acabar con ella. Primera cuestión. Segunda cuestión, con respecto al derecho de reafiliación, yo no lo llamo el decreto de afiliación, lo llamo decreto de reafiliación. Hay que tener en cuenta una cosa,
la gente ya está afiliada y lo que está presentando el ministro es una trampa para que la gente firme un decreto o un documento en el cual pierde sus derechos estando ya afiliados, porque al firmar ese documento que adhiere a este decreto de reafiliación, sus condiciones y sus derechos están mucho más recortados que lo que se tiene actualmente, de manera que es obligación nuestra y de todo el mundo prevenir a la gente para que no, si este decreto se hace realidad, nadie vaya a firmar esa cuestión, porque sería negar mediante una firma sobre la base de su ignorancia de los derechos que tienen. Y esto me lo complementarán o refutarán los abogados en un momento. Y la otra cuestión que quería decir sobre la ley estatutaria y el núcleo de la intermediación. No hay, allí tuvimos una discusión supremamente grande en la ley estatutaria, en todo lo que fue la construcción de la ley estatutaria, y lo que había era que con los artículos, desde el primero hasta todo lo que desarrollaba, simplemente acababa de hecho con el articulado, con la necesidad de la intermediación y da la posibilidad de que desaparezcan estos entes intermediadores. Entonces aquí estamos enfrentados a un problema de voluntad política, pero una voluntad política que corresponde a una posición ideológica que es la posición neoliberal versus la posición del derecho, el derecho fundamental a la salud. Si no entendemos esto y creemos que el gobierno va a hacer lo que le debe corresponder, sí, parte de negar el Estado Social de Derecho cuando lo determina, lo denomina, entonces no estamos entendiendo con quién nos estamos enfrentando. Gracias, Sergio, muy amable.